Bienvenidos amigos a este nuevo programa de Reconquista, una mirada jurídica a la noticia. En esta tarde tenemos la oportunidad de presentarles a un gran abogado, conocedor de manera extensa del derecho peruano. Me refiero al doctor Sergio Tapia Tapia, quien es reconocido no solamente en nuestro país, sino también en otras partes de Latinoamérica respecto al conocimiento que tiene él sobre asuntos de derechos humanos. En esta oportunidad consideramos pertinente tocar este tema vinculado al uso legítimo de la fuerza. En los días de hoy estamos, cada día las noticias nos mencionan permanentemente respecto a problemas que se vienen suscitando por la población y que de una u otra manera hace que la población se pregunte respecto al uso legítimo de la fuerza. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás? Muy agradecido, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Sergio, bueno, como sabemos, cada día tenemos nuevas noticias respecto a la situación que está pasando la Policía Nacional respecto a la toma de carreteras, la toma de locales públicos o privados, y esto genera toda una serie de incógnitas en la población respecto al uso legítimo de la fuerza. En primer término, quisiera saber tu opinión respecto al marco legal que tiene nuestro país respecto al uso legítimo de la fuerza. Bueno, muchas veces las instituciones jurídicas están desarrolladas en la doctrina, o sea, en las obras de los tratadistas. Y solamente se expresa o una palabra o un pequeño párrafo, sobre todo se utiliza eso mucho en el derecho penal o en el Código Civil, de no desarrollar definiciones, sino dejar eso para lo que se llama la doctrina, o sea, para los tratadistas. De tal manera que las palabras son técnicas, expresan un concepto jurídico o científico y las leyes no tienen un desarrollo conceptual que para un simple lector periodístico, político, quizás pueda llevarles a confusión, como pasó con la constitución anterior, la del año 79, que establecía que la función policial era la salvaguardia del orden interno y del orden público, y que fue un marco conceptual equivocado, o que llevaba a la equivocación, porque los conceptos orden interno y orden público no son de la misma naturaleza. El orden público es naturaleza jurídica y el orden interno es la naturaleza política. No se pueden mezclar. La Constitución actual está más claro en eso. Establece que hay dos autoridades que son las responsables del orden interno y no menciona el orden público en la Constitución actual. Y me parece que es mejor así. El presidente de la República es el primero obligado a velar por el orden interno y a la policía le corresponde, constitucionalmente también, proteger y restaurar el orden público cuando éste se quiebra. Perdón, el orden interno cuando éste se quiebra. El orden interno es la normalidad del funcionamiento del país. Es decir, que alguien pueda ejercer sus derechos sin violentar los derechos de los demás. Se quiebra el orden interno cuando sucede esto. Y el orden interno hay que vigilarlo, porque el orden interno está preservado por la paz social. Y es interesante cuando la Constitución establece la obligación presidencial de velar por el orden interno, utiliza la siguiente expresión: el presidente de la República debe velar por el orden interno y por la seguridad exterior de la República. Está en el mismo párrafo.
O sea, quiere decir que hay las dos caras de la misma moneda. La sociedad peruana tiene que protegerse intramuros, el orden interno, y extramuros, la defensa nacional. Sergio, una consulta. ¿Cómo se puede cautelar el orden interno, el orden público, en consideración al ejercicio legítimo al derecho a la protesta? Porque evidentemente este es un derecho constitucional que se encuentra regulado de manera directa en la Constitución Política del Estado, por un lado, y por otro lado existe pues toda una serie de regulaciones internas de menor grado que establecen este derecho tan importante en la protesta. ¿Cómo se puede conciliar de tal manera de que por un lado quienes de alguna manera quieren manifestarse públicamente se sientan satisfechos en el ejercicio de este derecho y por otro lado no se socave el principio de autoridad? Claro. La Constitución trata el derecho de la protesta en dos artículos fundamentales. En un artículo lo trata como un derecho, en otro artículo como un deber. En el artículo, entonces depende cuál tema vamos a ver en cuanto a la protesta, si como derecho o como deber. Las perspectivas son distintas. Cuando la Constitución establece que hay derecho a la libertad de reunión, establece esto en el artículo 2, numeral 12, y le pone requisitos a este derecho. Dice, reunirse pacíficamente sin armas. Ese es el derecho de la población. Ahora, las armas no solamente pues son los lanzacohetes, los tanques o los aviones o los buques de guerra. Armas pueden ser armas de fortuna, como una pedrada. Entonces, la reunión como ejercicio de un derecho justamente contiene el derecho a la protesta en la medida que sea cumpliendo los requisitos del numeral 12 del artículo 2 de la Constitución, y estos requisitos son, primero, reunirse pacíficamente, es decir, sin ninguna arma. Y, por ejemplo, en las manifestaciones que estamos viendo desde el mes de noviembre, desde mediados del mes de noviembre, son reuniones que no son pacíficas y la gente está reuniéndose armada. No, cuando uno dice armado es que está reuniéndose no con armamento, sino con instrumentos que pueden ser utilizados como armas fundamentalmente ofensivas. Ahora, ¿cuál es el otro requisito? Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad. Es decir, se anticipaba a la autoridad que iban a reunirse en tales lugares, sí o no. Por lo tanto, la autoridad puede prohibirlas por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas. Y ahí viene la gran responsabilidad que penalmente está pendiente aún contra el doctor Huertas, que él aseguró y mencionó un instituto de estudios económicos que había dado un informe en que cuando las protestas y los mítines eran democráticos y de protesta para determinado interés partidario, no contagiaban. Y la Constitución dice que la autoridad puede suspender estas reuniones por motivos probados de seguridad, como fueron, por ejemplo, los mítines en la semana del gobierno que presidió ante los Flores Arauz, ¿no? Como primer ministro, o de sanidad pública, y estábamos en una situación de sanidad pública. Ahora, la otra, y que es el que más me interesa, cuando hay obligación de protestar. La obligación de protestar es cuando se rompe la Constitución y hay el derecho, no el derecho, el deber constitucional a ejercer
una protesta ciudadana que está contenida en la doctrina de la resistencia a la autoridad ilegítima. Por ejemplo, una ley de aborto, que es totalmente ilegítima, podría causar una gran movilización de resistencia a la autoridad en nombre de la Constitución. Y ir escalando de una resistencia pasiva a una resistencia activa, inclusive a una rebelión, inclusive armada, cuando ya las libertades ciudadanas, y no solamente libertades ciudadanas, sino cuando el derecho a la vida está comprometido en un acto genocida como es la ley del aborto. Entonces, ahí hay que verlo de qué punto de vista, del derecho, del 212, o del deber de hacer ejercicio del derecho de una protesta ciudadana de resistencia a la autoridad ilegítima. Dinos, Sergio, una pregunta. Respecto ya a temas concretos que tú ya de alguna manera los has adelantado, ¿cuál es tu criterio o cómo consideras tú que debe ser el criterio jurídico que debe adoptar el gobierno, no solamente el criterio jurídico, sino también materialmente para efecto de apagar todos estos problemas de protestas violentas en las carreteras que están encaminadas pues a doblegar al Estado para que se deroguen normas, por un lado, y por otro lado, cuál debe ser de manera objetiva la función de la Policía Nacional en esas situaciones? Correcto. Bueno, en primer lugar, el Estado no es algo nebuloso, irreal. El Estado está personificado por quien ejerce la autoridad. Eso lo dice la Constitución. El presidente personifica a la nación y la nación rinde autoridad y obediencia, y la Fuerza Armada hasta obediencia con subordinación al presidente de la República y a las autoridades así conformadas. El problema está en que hoy día tenemos autoridades que tienen mentalidad revolucionaria subversiva y de violencia que siempre es ilegítima. Una cosa es el uso de la fuerza, que puede ser legal y legítima, y otra cosa es la violencia, que siempre es ilegítima, porque la violencia supone un actuar o un accionar distinto al modo de proceder natural que una persona tiene, mientras que la fuerza es represión, la fuerza es poner las cosas en su lugar, porque se han desbordado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo temo y dudo y tengo una manifiesta desconfianza en que las autoridades que hoy día detentan el poder en el Perú, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, no sean autoridades con las cuales se puede confiar que nos enrumben a la paz social y que protejan el bien común y que sirvan al fin de la sociedad, que es la persona humana, sino que estas autoridades, por su ideología marxista, revolucionaria, subversiva, desordenadora, tienden a utilizar los recursos que le da el Estado por la posición que tienen para hacer arder la pradera de nuestro país. Fíjate, es curioso que el primer acto gubernamental de este gobierno que tenemos instalado después de una gravísima crisis moral en el Estado y de incapacidad de las autoridades anteriores, haya sido parar el único sector económico que no había paralizado por la pandemia en el país. El único sector económico que no había paralizado por la pandemia en el Perú era la agricultura.
y ha sido paralizada desde el gobierno, porque el gobierno empuja las protestas. El presidente de la República, que según la Constitución le impone como deber ser vigilante, preservar, salvaguardar el orden interno, emitió en los primeros días de diciembre un Twitter diciendo que las protestas del paro agrario eran válidas, aunque la toma de carreteras era delito. Entonces, ese tipo de contradicciones, que para nosotros son contradicciones que nos irritan el sentido de la inteligencia, ¿no? Para el marxista son normales, porque ellos tienen mentalidad dialéctica, y a punta de contradicciones es que avanzan y van descubriendo y entendiendo las realidades. Entonces, el gran problema nuestro es que tenemos que pagar nuestro bautizo o nuestro cupo a una banda de marxistas que ocupan hoy día el Estado y que lo están gobernando a su modo, un modo destructor del orden. Sergio, pero concretamente, ¿cómo crees tú que debe responder la Policía Nacional cuando existen esta toma de carreteras con palos, con piedras, pedrones, con agresión a los vehículos que circulan, con agresión física y destructiva a los omnibuses de la Policía Nacional? O sea, te pregunto concretamente, en ese caso, ¿se podría hacer uso legítimo de armas de fuego o de qué tipo de armas para efecto de reprimir legítimamente, ilícitamente la actitud de esta gente? Porque no se puede permitir y no se puede tolerar bajo ningún punto de vista que esta gente pues tome la situación por la fuerza a punta de piedrones y asuste a la gente, paralice la sociedad, paralice el mercado y ponga contra la pared al Estado y a todos los ciudadanos. El derecho penal desarrolló desde hace muchos siglos lo que se llama la legítima defensa. Y la legítima defensa tiene dos dimensiones. La legítima defensa individual, que la puede ejercer cualquier persona individualmente frente a una agresión injusta que la amenace. Y en una dimensión social, el Estado precisamente genera un sistema de salvaguardias, de protección a través del servicio de policía para que los ciudadanos puedan vivir en lo natural de la paz que significa el orden interno. Entonces, la policía siempre, en todas las civilizaciones y en todas las etapas históricas, ha tenido un armamento disuasivo para quien no quiera andar por el camino del derecho, por el recto camino de las normas y por el cumplimiento de deberes que no significan otra cosa que el respetar los derechos de los demás. Quien quiere salirse de esa línea, este cuerpo policial que siempre ha existido en todas las etapas de la historia. Hay que acordarse, el papá de Santa Rosa de Lima era labardero, o sea, policía de la época del virreinato en el Perú. Entonces, la labor policial es controlar en el mismo sentido de gradualidad que la legítima defensa a quien quiere ofender a la sociedad o pone en peligro a cualquier persona en la sociedad. No es que no estamos en la ley del oeste para ser un pistolero bueno y más rápido que el malo. Eso no nos corresponde a los ciudadanos hoy día. Fue un capítulo de la historia de Estados Unidos en el oeste, ya superado. Lo que nos corresponde es tener la garantía, y por eso pagamos nuestros impuestos, de que hay una fuerza policial que nos protege, nos garantiza nuestros derechos. Entonces no tomamos el monopolio del uso de la fuerza del Estado,
Si un ciudadano usa la fuerza para agredir, tiene que ser repelido. Pero ahí vienen las proporcionalidades. Es como la legítima defensa individual. Yo no puedo ante una injuria responder con un balazo. No hay proporcionalidad, ¿no? Pero tampoco la proporcionalidad es que cuchillo contra cuchillo, pistola contra pistola, fusil contra fusil. Eso es una caricatura del principio de proporcionalidad de la legítima defensa. El policía tiene las armas que la nación le da para cumplir una función. Y la responsabilidad siempre es de la autoridad política, porque si la autoridad política quiere disolver una reunión, manda el rochabús y con agua la disuelves. Pero si mandas policía de las unidades especiales que van con bombas lacrimógenas, o van con escopetas de perdigones, o van con pistola, porque se van a enfrentar a tener que defender su vida frente a personas que tienen comportamiento de maleantes, atentan contra la vida de ellos y tienen el derecho legítimo de defender su vida porque están defendiendo además a la sociedad. Todo eso estaba muy claro siempre. Lo que pasa es que estas cosas hoy día se han oscurecido en la medida que nos gobierna una clase política que está imbuida en una ebriedad revolucionaria ideológica y está destruyendo las instituciones del Estado republicano y democrático desde adentro. Pero la policía, en tu pregunta, primero, frente a cualquier problema de uso de la violencia ilegítima por parte de un ciudadano o de un grupo de ciudadanos, responde la autoridad. Constitución, el presidente es el responsable del orden interno y de la seguridad externa de la nación. Para el orden interno usa la policía, para la seguridad externa de la nación usa las Fuerzas Armadas. Pero es el presidente que la Constitución le da esa responsabilidad. Así que el presidente Sagasti no puede salir con un Twitter a decir no cometan delito, pero no les hagan nada, porque acá el orden... Ese tipo de comportamiento es un incumplimiento de la Constitución por parte del presidente. En segundo lugar, la policía, de acuerdo a su ley, a su propia ley que la regula y a la Constitución, tiene el ejercicio de la fuerza para preservar el orden interno, dado por la Constitución y por la ley orgánica de la Policía Nacional de Perú. Sergio, y ya para finalizar esta entrevista, te agradezco por la forma como has venido ilustrándonos sobre este asunto tan complicado que, bueno, que son hechos notorios y muy importantes en los días de hoy. Ha habido toda una serie de preocupación por parte de organismos internacionales, la ONU, y aquí en América por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o organismos no gubernamentales que tienen mucho interés en regular el ejercicio del uso de la fuerza en todos los países latinoamericanos, pero todo encaminado en gran parte a, de alguna manera, limitar el accionar de la policía, por un lado. Y por otro lado, ya de manera concreta en nuestro país existe desde hace mucho tiempo la intención por parte de estos partidos políticos neomarxistas y sobre todo el partido que está actualmente en el gobierno de derogar la excepción sobre el uso legítimo de la fuerza y concretamente en el artículo 20 del Código Penal respecto a la legítima defensa, de tal manera que la policía de alguna manera se vea totalmente limitada en el uso de armas de fuego o de armas o de cualquier tipo de armamento letal
que sobre todo se utilizan en el momento de las manifestaciones. ¿Por qué crees tú que tienen estas ONGs, estos organismos, sobre todo neomarxistas, tienen este interés de socavar estas normas jurídicas que protegen a la policía? Bueno, así como en la Revolución Francesa, antes de llegar a la etapa jacobina de la guillotina, que mataban gente mañana, tarde y noche, antes de llegar a la disolución de la monarquía y al encierro del rey y toda su familia, y a su hijo de 4 años de edad en la cárcel, ¿qué culpa podía tener una criatura de 4 años? Antes de eso, la Revolución Francesa anidó en unas sociedades de pensamiento, que fueron los enciclopedistas, y que militaban en sociedades de pensamiento. Las ONGs que animan una fermentación revolucionaria de una nueva concepción marxista, gramsciana, de finales del siglo XX y ahora en el siglo XXI, son sociedades de pensamiento y activistas de 2 o 3 líneas de perfil ideológico que el marxismo ha mutado. El marxismo clásico, el que se desarrolló durante el siglo XX hasta los años 70, del 70 a todos los años anteriores, en el siglo XIX y hasta el año 1970 en el siglo XX, establecía, por ejemplo, que la mujer comunista no podía parecerse a la mujer burguesa en cuanto a su vida hedonista y regalada de vicios o de costumbres que estarían contra esta virtud militarizada que tenía el concepto del comunismo sobre la mujer, como guerrillera o soldado de la revolución. Pero a partir de los años 70, tanto el estructuralismo como el nihilismo hacen cambios en la ideología marxista. Y tanto la escuela de Frankfurt con Adorno y la escuela sociológica francesa van transformando dentro de la concepción revolucionaria marxista una revolución de nuevo cuño, del cambio de lenguaje, de la prevalencia de la idea frente a la realidad, de la negación de la naturaleza para poder privilegiar la opinión individual y subjetiva. Y por eso es que el marxismo hoy día es motor de la revolución de la ideología de género, de la revolución de la negación de la verdad, de la revolución de historiar la realidad, no con hechos, sino con opiniones. Y nos han cambiado la historia. Tú y yo vivimos la época del terrorismo en el Perú, de hace 30 años. Y hoy día los que cometían delito antes ahora son virtuosos, y los que combatieron el delito son los malos. Nos cambiaron la historia delante de nuestras narices, la historia que vivimos. Y también te la cambian en el día, como pasó con el ataque de los medios de comunicación a saber entender quién estaba gobernando con Merino y con su gabinete, con antes los Flores Arauz, y lo acusaban de ser un dictador, ¿no? Y entonces, todo esto es parte de esta embullición revolucionaria, y que los ONGs son los sustitutos del Partido Comunista o de las CGTs que antes tenían, que eran digamos, los animales de carga de la revolución marxista. Hoy día esto es una operación de ONGs que son estudios de abogados que hacen lobby en los poderes judicial y que también utilizan muy bien los medios de prensa
y los medios de comunicación modernos, porque son sociedades de pensamiento o think tank, ¿no? Tanques del pensamiento ideológico. Bueno, Sergio, ya llegamos a la hora límite. Te agradezco mucho la entrevista. Realmente ha sido muy interesante los comentarios que has hecho. Espero tenerte pronto en una nueva edición respecto a algún tema que sea necesario tocarlo para poder de alguna manera ayudar a que la gente entienda de la mejor manera posible los acontecimientos. Te reitero nuevamente mi agradecimiento y espero verte prontamente. Muchas gracias, Alberto, por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa de la abeja en imagen. Gracias, Sergio. Y bueno, y con ustedes, amigos, también les agradezco por la sintonía en esta ocasión y nos volvemos a ver prontamente. No se olviden de seguirnos en las redes en laabeja.pe. Muchas gracias. Hasta luego.